En los salones silenciosos de la antigua capital de Shangan, una figura solitaria observa desde lo alto del trono imperial. El aire es pesado, los ministros tiemblan, y el imperio Tang contiene la respiración. Frente a la corte, la única mujer en toda la historia de China que gobernó como emperador, no emperatriz, consorchi, no regente, sino emperador absoluto, está a punto de dictar un decreto que cambiará la historia para siempre. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo una joven nacida sin derecho al poder se convirtió en la figura más temida, debatida y fascinante del mundo oriental? Esta es la historia de Wu Zishan y su ascenso. Apenas comienza en el vasto imperio gobernado por la dinastía Tang. Durante los primeros años del siglo VII, nace una niña llamada Wu. No es hija de nobles poderosos, pero su padre, un funcionario de rango medio, es un hombre inusual para su época. En un mundo donde la educación de las mujeres se consideraba innecesaria, él le enseñó a leer, a escribir, a debatir y a sumergirse en los clásicos de la literatura y la poesía. Mientras otras niñas de su edad aprendían a bordar o a gestionar un hogar, Wu aprendía a pensar. Cada libro que tocaba, cada poema que memorizaba, despertaba en ella algo que la sociedad intentaba reprimir, a la ambición, una ambición silenciosa, que crecía en la tranquilidad de su hogar, alimentada por historias de héroes, estrategas y emperadores. Aún no lo sabía, pero estaba forjando las herramientas que la llevarían a desafiar una estructura social de milenios. Su objetivo era vago, pero profundo en comprender la naturaleza del poder para, algún día, poder alcanzarlo. Mientras tanto, el imperio en el que vivía estaba en su apogeo. La dinastía Tang vivía su edad de oro. Sus ejércitos expandían las fronteras. Sus rutas comerciales, como la famosa Ruta de la Seda, conectaban Oriente con Occidente. Y su cultura florecía como nunca antes. Poetas, artistas y eruditos llenaban las ciudades. Y la capital, Shangan, era la metrópolis más grande y cosmopolita del mundo. Pero bajo esa fachada de prosperidad, las tensiones políticas eran constantes. En la corte imperial, las familias nobles luchaban por influencia. Los ministros conspiraban en las sombras, y el protocolo era una jaula de oro, donde el más mínimo error podía costar la vida. Y en ese estricto orden, una regla era inquebrantable: una mujer no podía, bajo ninguna circunstancia, gobernar. Desde la distancia de su provincia, la joven Wu veía pasar los estandartes imperiales, símbolos de un poder que le parecía tan lejano como las estrellas. No conocía los nombres de los grandes generales, ni los secretos de la corte, pero una intuición le decía que ese mundo de intrigas y grandeza sería, tarde o temprano, el escenario donde se jugaría su destino. Y ese llamado no tardó en llegar. Al cumplir aproximadamente 14 años, su belleza e inteligencia llegaron a oídos de la corte. Wu fue seleccionada para entrar en el palacio imperial como concubina de bajo rango del emperador Taizong, uno de los gobernantes más venerados de la historia china. Para la mayoría de las familias, que una hija fuera elegida para el harén imperial era el mayor héroe de los honores, una oportunidad de ascender socialmente. Pero para Wu era mucho más. Era la puerta de entrada al centro neurálgico del poder, el lugar donde se tomaban las decisiones que moldeaban el destino de millones. El Palacio Imperial, la ciudad prohibida de la época, se alzó ante ella como un laberinto monumental de pabellones, jardines y pasillos interminables. Un mundo de secretos, protocolos asfixiantes y silencios cargados de significado. Desde el primer día, Wu comprendió que para sobrevivir allí, la belleza no era suficiente. Se necesitaba inteligencia, una prudencia extrema y una memoria fotográfica para recordar cada rostro, cada alianza y cada ofensa. Mientras las demás concubinas se enfocaban en complacer al emperador, Wu observaba. Veía cómo los ministros se inclinaban, cómo susurraban entre ellos, cómo cambiaban sus lealtades. En su mirada se dibujó algo que nadie
Absolutamente nadie. Notó en ese momento a la curiosidad de un estratega que analiza un orden que, algún día, podría reescribir por completo. Los años que pasó en el palacio del emperador Taizong no le dieron hijos ni un estatus elevado. De hecho, el emperador rara vez la llamaba, pero ese aparente abandono fue su mejor escuela. Se convirtió en un entrenamiento involuntario, pero intensivo. Sin estar en el centro de atención, Wu era invisible, y esa invisibilidad le dio la libertad de aprender. Aprendió a leer las emociones ocultas en los rostros de los cortesanos, a anticipar las decisiones del emperador, basándose en sus estados de ánimo, y a analizar la compleja red de la política interna como si fuera un tablero de ajedrez gigante. Observaba en silencio cómo los ministros más poderosos luchaban por la influencia, como los generales buscaban méritos en el campo de batalla para ganar favor, y como las concubinas, en su propia guerra silenciosa, competían ferozmente por la atención del soberano. Todo quedaba registrado en su mente: cada gesto, cada palabra, cada alianza y cada traición. Cada noche, mientras los pasillos del palacio se oscurecían y solo quedaba el resplandor de las linternas, Wu repasaba mentalmente los movimientos del día. Lo que para otros era una simple lucha por la supervivencia, para ella era una preparación metódica para un juego mucho más grande. Y en ese tablero de ajedrez, una pieza inesperada apareció en su camino. Entre los muchos hijos del emperador Taizong, había uno que destacaba por ser completamente diferente a su padre. El príncipe heredero, Li Ze, era un joven de naturaleza amable, algo inseguro, introspectivo y, según algunos, débil. Un día, en una escena cotidiana, dentro de los jardines del palacio, la mirada de Wu se cruzó con la del príncipe. Quizás fue un gesto accidental al recoger un libro, un intercambio fugaz de sonrisas. La historia no registra el detalle exacto, pero sí la consecuencia. Nadie en la corte, ni el propio emperador, se dio cuenta de la conexión que comenzaba a formarse entre la concubina olvidada y el futuro heredero. Pero ese encuentro, aparentemente insignificante, plantó la semilla de una relación prohibida y peligrosa que cambiaría el destino no solo de ellos dos, sino de todo el imperio. Fue como un presagio silencioso. Las paredes del palacio, testigos de tantas conspiraciones, parecieron entender que algo transformador y prohibido acababa de comenzar. Sin embargo, el tiempo se agotaba. A mediados del siglo VII, el gran emperador Taizong, el hombre que había llevado a la dinastía Tang a su cima, enfermó gravemente. La corte entera entró en un estado de tensión y miedo. El futuro del imperio pendía de un hilo. Para Wu, el mundo que había aprendido a navegar estaba a punto de derrumbarse. La tradición imperial era cruel e implacable. Cuando un emperador moría, todas sus concubinas, que no le habían dado hijos, debían abandonar la vida pública para siempre. Su destino era ser enviadas a un monasterio budista para pasar el resto de sus vidas como monjas, rapándose la cabeza y rezando por el alma del difunto emperador. Una atmósfera opresiva y fúnebre se cernió sobre el palacio, como una noche que se negaba a terminar. Wu Zishan, con apenas 20 años, sabía que su camino estaba a punto de bifurcarse de manera dramática. O bien su destino se encogería hasta desaparecer tras los muros de un templo, o encontraría una forma de transformarlo para siempre. Cuando el emperador Taizong finalmente murió, la ley se cumplió. Wu, junto con las demás concubinas sin hijos, fue enviada al monasterio de Ganyi. Su cabello fue rapado. Sus lujosas sedas fueron reemplazadas por una simple túnica. Y su vida, en el corazón del poder, llegó a un abrupto final. Las montañas rodeaban el templo como una prisión natural, y los días transcurrían entre oraciones, silencios y amaneceres helados. Para cualquier otra mujer, este habría sido el final de su historia. Una renuncia total a sus ambiciones y a su identidad. Pero para Wu no fue una rendición, fue una pausa estratégica, un periodo
de espera. Entre los cánticos y la meditación, la joven no solo rezaba, reflexionaba, analizaba cada lección aprendida en el palacio, cada error cometido, cada oportunidad perdida. El tiempo en el monasterio, lejos de apagar su fuego, lo avivó. Las semillas de su ambición, plantadas en su infancia y cultivadas en la corte, ya no podían ser arrancadas. Solo necesitaban la tierra adecuada para germinar. Solo necesitaban tiempo y una oportunidad. Y esa oportunidad llegó de la forma más inesperada. El príncipe Lise, aquel joven introspectivo que había cruzado miradas con ella, era ahora el nuevo emperador, conocido como Gaizong. A pesar de la estricta tradición y el escándalo que sabía que causaría, el nuevo emperador no había olvidado a la concubina de su padre. En un acto que dejó a toda la corte boquiabierta, ordenó que Wu fuera traída de vuelta del monasterio y reinstalada en el palacio. Esto era algo inaudito. Ninguna concubina enviada a un monasterio había regresado jamás. Era un desafío directo a las reglas ancestrales y un gesto que revelaba la profunda conexión que el emperador sentía por ella. Cuando Wu Zishun atravesó nuevamente las imponentes puertas imperiales, su mirada ya no era la de una joven aprendiz asustada. Era la mirada de alguien que había estado en el abismo, que había perdido todo y que aún así había regresado. Era la mirada de una mujer que había decidido, contra todo pronóstico, conquistar el mundo. Este no era un simple regreso, era el verdadero comienzo de su ascenso imparable. La corte entera se pregunta, ¿por qué el nuevo emperador ha desafiado 1000 años de tradición para traerla de vuelta? ¿Qué poder vio en ella que los demás aún no pueden ver? Mientras Wu Zishan cruza el umbral del palacio, una nueva era de intriga, poder y ambición comienza. Su historia no ha hecho más que empezar, y el imperio Tang está a punto de cambiar para siempre. El regreso de Wu al palacio imperial provocó un murmullo casi subterráneo. Los ministros se miraban entre sí, inquietos. Las concubinas contenían su irritación bajo sonrisas tensas. Los eunucos observaban en silencio. Una norma ancestral acababa de romperse, y en ese acto se abría una grieta en un sistema que parecía inamovible. Era algo nunca antes visto en una concubina de un emperador fallecido, que debía haber pasado el resto de su vida en un monasterio. Estaba de vuelta en la ciudad prohibida. ¿Cómo era posible? ¿Quién había autorizado semejante afrenta a la tradición? La respuesta se encontraba en la cima del poder, pero la verdadera explicación estaba en la mente de la mujer, que ahora caminaba por esos pasillos dorados. Wu avanzaba lentamente, consciente de que cada mirada era un juicio, pero también una oportunidad. Sentía el peso de la historia sobre sus hombros, pero también la adrenalina de saber que estaba reescribiéndola. En su silencio se escondía un cálculo frío. En cada enemigo revelaba su rostro con una mirada hostil. Cada aliado potencial dejaba un rastro con un gesto de duda. No necesitaba preguntar quiénes estaban en su contra. Ellos mismos se delataban. La historia oficial registraría ese momento como una anomalía, una extraña desviación en la crónica de la dinastía Tang. Pero para Wu, en su memoria, ese día no era una anomalía, era el primer y decisivo paso hacia el trono del dragón. El emperador Gaizong la observaba con una mezcla de nostalgia e inesperada admiración. La recordaba como la joven inteligente y culta que había acompañado a su padre, el gran emperador Taizong. Era una figura de su adolescencia, una mujer que siempre le había parecido diferente al resto. Pero ahora, al verla de nuevo, tras años de ausencia, percibía algo distinto, una fuerza silenciosa, una claridad en la mirada que era poco común en la corte. No había en ella la desesperación de quien regresa del exilio, sino la calma de quien sabe exactamente dónde está y por qué. La cámara recorre la majestuosa sala del trono, y las sombras se alargan, reflejando la tensión palpable entre la tradición, que exigía que ella no estuviera allí, y el deseo del emperador, que la había traído de vuelta. No se adelantaba, no rogaba,
no competía con las otras mujeres por su atención. Su estrategia era otra, mucho más sutil y poderosa. Se limitaba a dejar que el emperador la observara. Permitía que él mismo sintiera que fue él quien la eligió, que fue su propia voluntad la que la rescató del olvido, no ella quien se impuso para regresar. En un palacio donde cada gesto, cada palabra y cada silencio tienen un peso político inmenso, esta conexión inicial, forjada en la curiosidad y la admiración del monarca, se convertiría en el eje sobre el que giraría un futuro imperio. Wu no necesitaba pedir el poder, solo necesitaba que el emperador creyera que era idea suya entregárselo. Pero si el favor del emperador era una bendición, también era una maldición. Ningún lugar del mundo imperial era tan complejo y letal como los aposentos femeninos, el llamado Palacio Interior. Allí, los celos se convertían en elaboradas estrategias y las sonrisas en armas afiladas. Las concubinas más poderosas, lideradas por la emperatriz Wang y la consorte Zhao, no podían ocultar su indignación. ¿Cómo era posible que una mujer descartada por el primer emperador, una reliquia del reinado anterior, hubiera vuelto a la vida pública y, peor aún, estuviera captando la atención de Gaizong? Era un insulto a su estatus, una amenaza directa a su influencia. Wu reconocía el peligro en cada esquina. Sabía que una palabra fuera de lugar, un gesto malinterpretado, podía costarle todo lo que había conseguido. Pero no se doblegaba. Al contrario, cada rivalidad la obligaba a afilar su ingenio y su comprensión del poder. Cada mirada hostil que recibía en los jardines, cada rumor susurrado en los pasillos, era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Si no la consideraran una amenaza, significaría que era irrelevante. Y Wu Zetian nunca sería irrelevante. Su mera presencia había perturbado el equilibrio. El palacio nunca volvería a dormir tranquilo mientras ella estuviera dentro. Mientras otras mujeres buscaban desesperadamente llamar la atención del emperador, con vestidos suntuosos, conversaciones ingeniosas o talentos artísticos, Wu hizo exactamente lo contrario. Se volvió discreta, casi invisible, pero nunca ausente. Se la podía ver leyendo en silencio junto a una ventana, paseando por los jardines sin buscar compañía, o simplemente observando desde la distancia. El emperador Gaizong, acostumbrado a la constante demanda de atención, comenzó a notar esa ausencia estratégica. Su curiosidad lo llevó a observarla con más frecuencia, a preguntarse qué pensaba, qué sentía, por qué no lo buscaba como las demás. Esa fue la primera muestra del dominio psicológico de Wu, una habilidad que perfeccionaría durante toda su vida, en dejar que el poder viniera hacia ella, en lugar de perseguirlo. En un mundo donde se esperaba que las mujeres buscaran aprobación masculina para sobrevivir y prosperar, Wu estaba reescribiendo las reglas. Ganaba influencia sin pronunciar una sola palabra de ruego, demostrando que el silencio, usado con inteligencia, podía ser más elocuente y poderoso que cualquier discurso. Su estrategia estaba funcionando. El emperador no solo la veía, sino que empezaba a necesitarla. Y entonces, con el tiempo, el emperador Gaizong anunció lo impensable. Wu, la exconcubina de su padre, la mujer que había regresado del monasterio, subía de rango. Dejó de ser una dama de la corte sin título para convertirse en Xiao Yi, una consorte de segundo rango, una posición de enorme prestigio. Las protestas se extendieron por la corte como un eco violento. Algunos ministros, los más conservadores, argumentaban que se estaba violando la tradición y el decoro. Otros, más cercanos a la emperatriz y sus aliadas, acusaban a Wu de manipulación y brujería. Pero el decreto ya estaba firmado con el sello imperial. La decisión era irrevocable. Wu entendía perfectamente que cada ascenso era un arma de doble filo. Ganaba poder, estatus y acceso directo al emperador, pero al mismo tiempo multiplicaba el número y la ferocidad de sus enemigos. Ya no era solo una molestia, ahora era una rival oficial en la carrera
por el favor imperial, mientras la tinta fresca aún brillaba en el documento que certificaba su nuevo título. Una pregunta quedaba flotando en el aire de la ciudad prohibida. Una pregunta que se hacían todos, desde los eunucos hasta los generales. ¿Hasta dónde piensa llegar esta mujer? Poco después, un acontecimiento decisivo marcó el destino de Wu. Dio a luz a un hijo del emperador Gaozong. En el mundo imperial, un hijo no era solo una alegría familiar, era poder tangible, legitimidad, una línea de sucesión. Un heredero varón era la pieza más valiosa en el tablero político. La noticia sacudió los cimientos del palacio. Los ministros que la apoyaban vieron en el niño una garantía de futuro. Sus enemigos se inquietaron aún más. Las concubinas, especialmente la emperatriz Wang, que no había podido darle un hijo al emperador, temieron por su posición. La familia imperial se dividió. Cada recién nacido era una pieza nueva en el juego. Y este niño, el primer hijo varón de Wu, la colocaba en una posición de ventaja sin precedentes. Pero en el destino de este pequeño se escondía un misterio que definiría toda la vida de Wu. Un enigma envuelto en una tragedia que estaba a punto de estallar. Poco tiempo después, la tragedia golpeó. El bebé murió en circunstancias oscuras y repentinas. La corte quedó paralizada. La versión oficial, la que se difundió por los canales del palacio, hablaba de un accidente, una muerte súbita e inexplicable. Pero los rumores, como siempre, apuntaban a algo más profundo, más turbio. Las acusaciones volaron en todas direcciones. Algunos creían que la emperatriz Wang, desesperada por la creciente influencia de Wu, había asesinado al bebé por celos. Otros susurraban lo impensable, que la propia Wu había sacrificado a su hija para incriminar a la emperatriz y eliminarla de su camino. Nada se confirmó. Nada pudo probarse. Lo único claro es que esta tragedia personal se convirtió en un punto de inflexión político. La muerte de su hija le enseñó a Wu la lección más brutal de todas. El poder no solo se conquista, también se protege. Y a veces, el precio de esa protección es inimaginable. El palacio ya no era un hogar, si es que alguna vez lo fue. Se había transformado definitivamente en un campo de batalla emocional y político, donde la supervivencia lo era todo. A pesar de la tragedia, o quizás a causa de ella, la posición de Wu no se debilitó. Al contrario, el emperador Gaozong, devastado por la pérdida y convencido de la culpabilidad de la emperatriz Wang, se acercó aún más a Wu. Encontró en su inteligencia, su fortaleza y su aparente dolor un apoyo que no encontraba en nadie más. Wu dejó de ser solo una consorte favorita, se convirtió en su consejera confidencial, su aliada en momentos de duda, su equilibrio frente a las interminables luchas internas del palacio. Mientras otros le ofrecían adulación, ella le ofrecía estrategia. En solo unos años, Wu pasó de ser una concubina secundaria a la figura que el emperador escuchaba con atención absoluta antes de tomar cualquier decisión importante. La corte lo percibía y temía lo que inevitablemente estaba por venir. Finalmente, llegó el día. Wu logró el título que marcaría un antes y un después en la historia de China en emperatriz consorte. La emperatriz Wang fue depuesta, acusada de la muerte del bebé, y Wu, la mujer que había entrado por la puerta de atrás, se sentó a la diestra del emperador. Fue un ascenso sin precedentes para alguien con su origen. Y la cámara recorre los pasillos observando cómo los mismos funcionarios que antes murmuraban a su paso, ahora inclinan la cabeza con una mezcla de respeto y temor. Pero este título, el más alto al que una mujer podía aspirar, no era su meta final. Para Wu, era apenas la mitad del camino. El trono del dragón, el poder absoluto, aún estaba lejos. Y solo quedaba una pregunta abierta en la mente de todos. ¿Quién más deberá caer para que ella ascienda un paso más? Mientras la corte murmura sobre su inusual poder y su influencia sin parangón, Wu observa desde la distancia los registros administrativos del imperio, estudiando los informes,
los impuestos, los nombramientos militares. Uno de ellos contiene un nombre, el de alguien que, sin saberlo, podría convertirse en su rival más peligrosa en el futuro. Y en esse instante, al leer ese nombre, el juego político cambia de reglas para siempre. Ya convertida en emperatriz consorte, Wu Zetian se encontró con su oponente más formidable, la emperatriz Wang, la esposa legítima del emperador Gaizong. En los pasillos del palacio, dos soles no podían brillar en el mismo cielo. La cámara silenciosa del poder las observaba a ambas. Wang, rodeada de sirvientes, caminaba con la dignidad fría de quien posee un título por derecho de nacimiento, su orgullo oculto tras un velo de seda. Desde la distancia, Wu la estudiaba, con la paciencia de un depredador que conoce su terreno. Ambas lo sabían. A una de las dos tenía que caer. El palacio era un tablero de ajedrez demasiado pequeño para dos reinas. La tensión se convirtió en un murmullo constante, un veneno en el aire que lo impregnaba todo. Cada ceremonia, cada saludo cortés, cada reunión en la corte era una batalla silenciosa por la influencia, una guerra librada con miradas, gestos y susurros. El imperio Tang, en su aparente esplendor, se había convertido en el escenario de un duelo inevitable. Mientras tanto, la corte imperial, el corazón político del imperio, comenzaba a fracturarse. Los ministros, como piezas en un tablero invisible, se agrupaban en bandos. Unos, leales a la tradición, defendían a la emperatriz Wang y su linaje. Otros, astutos y pragmáticos, comenzaban a inclinarse hacia Wu Zetian, cuya influencia crecía como una marea imparable. Los rumores volaban por los corredores del palacio como aves inquietas, llevando consigo preguntas envenenadas. ¿Quién era la verdadera emperatriz del corazón imperial? ¿La de sangre noble o la de voluntad de hierro? Los sirvientes se movían con un frenesí ansioso. Los pergaminos se firmaban a escondidas en reuniones nocturnas, y los ministros, temerosos de apostar por el bando perdedor, conspiraban bajo la luz parpadeante de las linternas. En la superficie, el imperio parecía estable, su grandeza intacta, pero bajo esa fachada de calma se gestaban tormentas que pronto estallarían, amenazando con arrastrarlo todo a su paso. El destino, o quizás una enfermedad oportuna, intervino para inclinar la balanza. El emperador Gaizong comenzó a sufrir episodios de salud cada vez más frágiles, dolores de cabeza persistentes, mareos y una debilidad general lo obligaron a retirarse de sus deberes diarios, dejándolo cada vez más dependiente de Wu Zetian. Y ella, en silencio, asumió el vacío. Con una eficiencia formidable, comenzó a tomar decisiones administrativas, a revisar informes de Estado y a reorganizar las funciones del gobierno. Su poder ya no era solo una influencia sutil, se estaba institucionalizando, convirtiéndose en una parte integral de la maquinaria imperial. Mientras el emperador descansaba en sus aposentos, Wu recorría los salones del poder con paso firme, como si los propios muros del palacio ya reconocieran su autoridad. Una pregunta flotaba en el aire, una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Quién gobernaba realmente el imperio Tang en esos momentos? La respuesta parecía cada vez más clara. Fue entonces cuando el arma más devastadora fue desenvainada. La tragedia del primer hijo de Wu, una niña fallecida en circunstancias misteriosas, resurgió como un arma política. Oficialmente, la emperatriz Wang fue acusada de haber provocado la muerte del bebé. La acusación cayó como una bomba en la corte. Los pasillos hirvieron con susurros, miedo y especulación. Nadie sabía la verdad. Nadie se atrevía a preguntar. Los sirvientes corrían aterrorizados. Los ministros evitaban mirarse a los ojos, y los rumores crecían como raíces oscuras bajo tierra, envenenando la reputación de la emperatriz. La acusación, fuera cierta o no, fue suficiente. Destruyó el prestigio de Wang, manchó su honor y la dejó vulnerable. Y al mismo tiempo, abrió un vacío de poder que Wu Zetian estaba más que preparada para ocupar. La historia del imperio, a partir de ese momento, quedó marcada para siempre por una sombra de duda. El siguiente acto
fue una farsa judicial. La emperatriz, Wang, y otra de las consortes favoritas del emperador, la consorte Yao, fueron llevadas a enfrentar cargos, pero no hubo un juicio formal, ni abogados, ni oportunidad de defensa. Fue un proceso puramente simbólico, una sentencia que ya había sido decidida por las fuerzas invisibles, que ahora dominaban la corte. Los ministros, paralizados por el miedo, guardaron un silencio cómplice. Sabían que cualquier palabra en defensa de las acusadas podría arrastrarlos a ellos, también a la caída. Wu Zishan, la mente maestra detrás de esta jugada, no apareció en la escena. No necesitaba hacerlo. Su ausencia era más poderosa que cualquier discurso, una demostración de poder absoluto. En ese vacío silencioso, la balanza se inclinó de forma definitiva e irreversible. La era de la emperatriz Wang había terminado. El destino de Wang y Yao fue sellado con una brutalidad que la historia registraría como uno de los episodios más oscuros del reinado. Fueron depuestas. Sus insignias reales, símbolos de su estatus y poder, les fueron arrancadas en una ceremonia humillante. Sus títulos borrados, su existencia en la corte aniquilada. El palacio entero contuvo el aliento. En los rostros de las dos mujeres caídas se mezclaba el miedo, la rabia y una profunda incredulidad. Habían jugado el juego del poder y habían perdido de la manera más cruel. Al desaparecer estas dos figuras, un inmenso vacío se abrió en la cima de la jerarquía imperial, y Wu Zishan lo ocupó con la serenidad de quien sabe que su ascenso no es una casualidad, sino un destino inevitable que ella misma ha forjado. El tablero estaba despejado para su próximo movimiento. Finalmente, el momento llegó. Wu Zishan fue declarada la única y legítima emperatriz consorte de todo el imperio. No hubo celebraciones ruidosas ni fiestas extravagantes. Fue un acto solemne, cargado de una tensión contenida que se podía sentir en cada rincón del palacio. La corte entera observó en silencio como la mujer que una vez fue exiliada a un monasterio, la concubina que nunca debió regresar, ahora ocupaba el lugar más alto entre todas las mujeres del imperio Tang. Su victoria era total, pero mientras recibía los honores, Wu sabía que esto no era el final, era solo el comienzo de la siguiente etapa. Consorte 100, pero el verdadero poder, el poder absoluto, aún estaba por conquistarse. La cima de la montaña era mucho más alta. Con su posición asegurada, Wu no perdió tiempo y comenzó a reorganizar la corte con la precisión de un cirujano. Designó nuevos ministros, hombres cuya lealtad era incuestionable. Eliminó las alianzas que consideraba peligrosas, desmantelando las redes de poder de sus antiguos rivales. Fortaleció a quienes le eran fieles, recompensando su apoyo con puestos clave. Cada nombramiento, cada decreto, cada ajuste en la burocracia era un movimiento calculado que acercaba su mano al control absoluto del imperio. Un nuevo patrón comenzó a emerger, uno que revelaba la verdadera naturaleza de su poder. Documentos importantes, decretos de estado, eran firmados a su nombre, incluso antes de llegar a la mesa del emperador enfermo. La gran maquinaria administrativa del imperio Tang comenzaba a girar a su ritmo, no al del trono. Y así, en los rincones más oscuros del palacio, en las conversaciones susurradas de los eruditos y los generales, surgió una duda, una pregunta tan revolucionaria, tan impensable, que nadie se atrevía a formularla en voz alta. Estaba Wu Zetian preparándose para gobernar, no como emperatriz consorte, sino como emperador. Las tradiciones milenarias, las leyes sagradas de la dinastía, decían que esto era imposible. Una mujer no podía ocupar el trono del dragón. La historia, sin embargo, parecía estar empezando a inclinarse a su favor. Doblegada por su voluntad implacable, su rostro, calmado e impenetrable, ocultaba un fuego interior que crecía con cada victoria. El destino del imperio ya no dependía de cuestionar si una mujer podía hacerlo. La única pregunta que importaba era ¿cuándo lo intentaría? Justo cuando la noche caía sobre la capital, un mensajero, con el rostro pálido y la respiración agitada,
llegó corriendo a las puertas del palacio. Traía noticias urgentes. Noticias que podían cambiar una vez más el delicado equilibrio del poder. Wu Zishan, en sus aposentos, se preparó para escucharlas. Sabía que cada palabra podía ser un paso más hacia el trono, o la revelación de un nuevo enemigo. Uno que, hasta ahora, no había visto venir. La partida no había terminado.